¿Puedo ser santo sin ser perfecto? O sea, la palabra que nos dice, la santidad es igual que la perfección. A veces confundimos o a veces tenemos algunos conceptos erróneos. Vamos a ver qué nos dice hoy el pastor en tu programa Verdad en Amor, en la sección Pregúntale al pastor. Quédate hasta el final de este mensaje y acompáñanos. Hay una pregunta que yo creería que a veces a los nuevos cristianos y a algunos antiguos nos vuela la cabeza, y es que creemos que ser santo es ser perfecto, o no sé si es que yo me estaré equivocando. ¿Esto es verdad? ¿Nos podrías aclarar estos dos conceptos? O sea, ser santo es ser perfecto, o cómo podemos llegar a esa perfección. Sí, no, pues es algo que carga a muchas personas, porque por un lado no entendemos qué es ser santo, y por el otro lado no entendemos qué es ser perfecto. Y la Biblia habla sobre estos dos conceptos, pero es un proceso en nosotros. Hay personas que obviamente toman la posición tradicional de la iglesia tradicional, que dicen, no, pues yo no soy ningún santo. Entonces creen que ser un santo es ser canonizado por la iglesia, y ese es un proceso largo que después de que haya llegado a la muerte, después de que alguien ore en nombre mío, que haga algún milagro documentado por la iglesia y luego oficialmente canonizado. Entonces, esos son los santos. Pero la Biblia dice que todos los que hemos creído el Evangelio somos declarados, llamados santos. Otra cosa es vivir de acuerdo a esa verdad. Santo quiere decir literalmente apartado. Entonces somos apartados del mundo y para Dios. Entonces somos llamados santos. Más hasta la iglesia en Corinto, la iglesia más carnal en la Biblia, fueron llamados santos. Eso es algo tan impresionante porque el Señor nos ve como santos. Somos apartados del mundo y para Dios. Ahora entra esta idea de la perfección. Ahora sí. Algunos dicen, no, entonces tengo que ser perfecto. De hecho, hay algunos versículos. Jesús dice en Mateo 5, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué quiere decir esto de ser perfecto? Hay gente que se desanima en ambos lados de esto porque dicen, ser perfecto es ser siempre intachable, nunca pecar, nunca errar, nunca equivocarme en nada. Pero perfecto simplemente quiere decir íntegro, completo, maduro. De hecho, estamos en ese proceso de la santificación, estamos creciendo en nuestra medida de estar apartados del mundo y para Dios, y estamos siendo perfeccionados. Yo creo que existe un peligro grande en ambos lados de este espectro. Que hay gente que se carga porque dice, no, pues yo me equivoco. A veces yo tomo malas decisiones, a veces tengo malos pensamientos, a veces caigo en la tentación. Entonces hay gente que se aparta totalmente de Dios porque dicen, yo no soy perfecto, entonces probablemente no soy ni siquiera salvo. Hay otros que abusan. Dicen, no, yo no voy a ser perfecto, nadie es perfecto, entonces siguen pecando como si nada. Y ambos lados han caído en un error. Sí. Yo creo que un error se llamaría el legalismo. Legalismo es vivir nuestras vidas por la ley, literalmente. Es intentar cumplir toda la ley para agradar a Dios. Y hay un legalismo soteriológico, es decir, para nuestra salvación, y un legalismo práctico que se ve en nuestra santificación. El legalismo para ganarnos la salvación, la Biblia dice claramente, no es por obras. No podemos cumplir la ley, no es por ninguna obra para que nadie se gloríe. Pero yo creo que muchos caen en ese segundo tipo de legalismo. Buscan cumplir perfectamente todo, sin fallar en nada, para que Dios les acepte en el día a día. Es un error muy grande. ¿Por qué? Que nadie puede. Nadie puede. Y si uno finge estar bien ante Dios en ese legalismo práctico, termina siendo siempre un hipócrita. Presenta una fachada. Yo he conocido a algunas personas, seguramente tú también,
que dicen, yo después de creer nunca he pecado, ni una vez. ¿En serio? Ya está pecando. No, sí, ya está pecando, porque, o sea, todos tenemos error. Es más, en Primera de Juan, uno trata con ese tema, dice que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Ha hecho a Dios mentiroso. La verdad no está en él, porque todos hemos fallado. Incluso eso está hablando a creyentes. No podemos decir que no hemos pecado, aunque el propósito es procurar no pecar después de creer. Ahora, el otro lado es, el término teológico es antinomianismo. Legalismo, por un lado, es vivir por la ley. Antinomianismo es vivir sin ley. Legalismo dice, yo hago para que Dios me acepte. Antinomianismo dice, Dios me acepta, entonces voy a hacer lo que quiero hacer. Voy a vivir como bien me parece. Y es también un abuso muy grande. Y la Biblia trata con esta verdad. En Romanos 6, por ejemplo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, Dios nos acepta, es por su gracia, no es por nuestra obra. Pero no vamos a abusar de la gracia. Hay un equilibrio ahí. Entonces, la pregunta es, si puedo ser un santo sin ser perfecto. Sí y no. Sí, porque Dios nos acepta tal como somos, pero estamos siendo perfeccionados. De hecho, el propósito de la iglesia es para perfeccionar a los santos. Literalmente en Efesios 4 dice, Dios establece los líderes de la iglesia para perfeccionar a los santos. Es interesante porque ahí aparecen las dos palabras, perfeccionar a los santos. Pero habla de un proceso. Ahí en ese mismo texto de Efesios 4, a fin de que lleguemos a la unidad perfecta, a un varón perfecto a la imagen de Cristo, es decir, madurarnos, estar completos. ¿Sí? Listo, pastor. Ya que tenemos los conceptos claros, hay otra pregunta que se me viene a la mente y no sé si de pronto a ti te pase, pero a veces uno se siente frustrado con su carne. O sea, un cuerpo decadente en el que vivimos el día a día. O sea, yo me frustro. Lo vemos en Pablo también, que él se frustra cuando leemos Romanos 7:15, donde él dice que, o sea, sabe que es lo bueno y quiere hacerlo, no lo puede hacer, pero al final termina haciendo lo malo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos doblegar o cómo podemos nosotros apartarnos de nuestra carne o subyugar nuestra carne cuando a veces caemos? Porque es que hasta Pablo nos muestra esa frustración. No sé si a ti te pasa, pues a mí me pasa. Acláranos eso. Sí, yo creo que yo me preocuparía por alguien que dice que no pasa. Porque esa guerra está en nosotros, es real. La guerra entre el espíritu que tiene comunión con Dios y la carne, esos malos deseos antiguos que llevamos. Y pues hay en nosotros esta guerra, esta batalla. Gálatas 5 habla de esto, aquí en Romanos habla de esto. Y pues si uno no siente, no percibe esa guerra, probablemente no tiene vida eterna. Probablemente se ha engañado a sí mismo y cree que está bien mientras realmente no está bien. Pero cuando alguien ha entendido el Evangelio, ha creído el Evangelio, se aviva o tiene vida en su espíritu, tiene comunión con Dios. Y luego está consciente de que, hay momentos en que sentimos frustrados con la carne. Romanos es una obra maestra de cómo se efectúa la obra del Evangelio en nuestras vidas. En los primeros 3 capítulos dice, todos somos pecadores, ¿sí? No hay excepción. Ni judíos, ni los gentiles, todos hemos fallado. Capítulo 4 dice, pero la salvación siempre ha sido por la fe. Somos justificados por la fe. Romanos 5 dice que éramos enemigos, débiles, pecadores, impíos, pero por la fe llegamos a tener esa paz con Dios. Y no es por nuestras obras, es por la fe en Cristo. Romanos 6 dice, entonces no abuses de la gracia de Dios, no vivas en la carne y vive para Dios. No presentes tu cuerpo para servir al pecado, sino al Señor. Llega Romanos 7, y a mí me encanta, porque Pablo dice, eso sí, a veces nos cuesta. Él dice, a veces
lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y lo que quiero hacer, a veces no lo hago. Y no hago lo que quiero y hago lo que no quiero y estoy frustrado. Ay de mí, dice, ¿quién me salvará? Ese pecado que mora en mí, pues, estoy consciente. Y eso lleva al final que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mente? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con la carne, la ley del pecado. Y ahí sigue el capítulo 8, versículo 1, que es clave en todo esto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne o confiando en la carne, sino conforme al Espíritu. Y el capítulo 8 es hermoso, que presenta esta verdad grande de que estamos siendo santificados, perfeccionados en Jesús, pero no hay condenación. Cuando no estamos en ese proceso de perfeccionarnos, probablemente no tenemos vida, no tenemos un conocimiento realmente del Evangelio. Pero al estar conscientes de eso, debemos someternos a la realidad del Evangelio, que sí, es frustrante guerrear contra la carne y el espíritu, querer hacer lo que agrada a Dios, pero a veces no poder hacerlo o viceversa. Pero ahí estar en Cristo quita la condenación. Estar en Cristo nos da ánimo. Estar en Cristo nos anima no solamente a vivir tranquilos, sino a crucificar la carne, a vivir para el Señor y a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Bueno, pastor, y ya para culminar, ¿qué podemos decirle a esas personas que han aceptado a Cristo en su corazón, se están perfeccionando, se han apartado, o sea, son santos, pero cuando se dejan llevar de su carne, son señalados por sus familias, por sus compañeros de trabajo, por su jefe? La famosa palabra que a veces escuchamos, no sé si de pronto a ti te la han dicho, pero a mí me la han dicho en mi casa muchas veces y dicen, ¡ja! ¿Y eso que es cristiano y véalo, que tiene estas y estas actitudes? ¿Qué podemos decirle a este tipo de personas pues para animarlos, para que no pierdan su fe y sigan en el camino de su perfección? No, pues hay que tomar muy en serio nuestra santidad, porque sí, influye sobre el testimonio que tenemos. Primera de Tesalonicenses 4 dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación o vuestra santidad. Que estemos creciendo en esto. No es algo para dejar a un lado, ¿no? Dios quiere que crezcamos en la santidad. A la vez, no es vivir en constante culpa y condenación, porque no hay condenación para aquel que está en Cristo. No hay que vivir engañándonos, como dice en 1 de Juan 1, haciéndonos pasar por alguien que nunca peca, o engañándonos a nosotros mismos, pero tampoco hay que seguir en el pecado. Es un equilibrio ahí. Evitemos el extremo del legalismo, que uno se inculpa mucho cuando no llega a la meta. Oh, en Cristo no hay condenación, en Cristo hay perdón, en Cristo hay gracia. Pero evitar también el extremo del antinomianismo, que es entonces vivir, no me diga nada, no me juzguen. Libertinaje, sí. Entonces es ese equilibrio y mantener cuentas cortas con Dios. La Biblia nos llama también a ser irreprensibles. La irreprensibilidad es decir, no que somos perfectos, sino que procuramos vivir la vida de una forma correcta. Procuramos tener un buen testimonio para con los de adentro y para con los de afuera. Entonces es un equilibrio ahí. Es decir, no hay condenación para los que están en Cristo, pero Dios también me llama a seguir este proceso. Es un proceso. No es que un día sí y mañana, un día no y mañana sí. No, es un constante proceso. Así como cualquier cosa que uno mide la métrica del mercado, por ejemplo. Ahora está en caída todo alrededor del mundo. Eso es otro tema. Ya hay días malos. Pero si uno mira sobre la línea de tiempo, 10 años siempre sube. Puede que un día tengamos un mal día, pero ya
Hoy es un nuevo día, mañana es un nuevo día. Sigamos avanzando hacia la meta que es Cristo. Ok, bueno, muchísimas gracias, pastor, por aclararnos este tema, porque yo creería que muchos luchamos con esas dos palabras, santidad y perfección. Es un alivio para nosotros saber que no vamos a ser condenados en Cristo, pero no podemos tampoco echarnos a las petacas de no trabajar en nuestra perfección. Sabemos que ya somos santos porque Cristo pagó ese precio para nosotros. Hemos sido apartados para santificarnos o ser diferentes que el mundo y damos gracias a eso. Pero debemos llegar a ese equilibrio como el pastor nos hablaba. Entonces, ánimo porque seguimos luchando por nuestra perfección y lo alcanzaremos cuando estemos con Cristo. Entonces, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, preguntas. Escríbenos qué preguntas, dudas tienes. También, si te gustó, darle un like, y no solo eso, también comparte, porque hay muchas personas que tienen muchas dudas o interpretan mal la palabra. Entonces te esperamos en una próxima ocasión. Bendiciones. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que lo compartas con otras personas, a que le des me gusta, que dejes tu comentario ahí, que te suscribas al canal. Eso ayuda a que el mensaje llegue a más personas también.